Bien, el gobierno del expresidente Correa fue el primero en echar mano de las reservas internacionales entre 2014 y 2017 para conseguir préstamos del Banco Central y destinados a gasto público. Este sistema puso en alto riesgo el sistema de dolarización, según han advertido expertos. Volver a repetir esta fórmula cabe hacerlo, sobre todo cuando actualmente estamos con las reservas internacionales ya de por sí en número histórico, históricamente bajas. Estamos ya con Osvaldo Landazuri, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Osvaldo. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas propuestas de campaña de los candidatos presidenciales? Buenos días, Vero, gracias por la invitación. Pues, a ver, yo creo que ambos candidatos obviamente están tratando de mostrar una cara que pudiera atraer más votantes y eso indudablemente en el Ecuador no ha cambiado y es lamentable. Es decir, seguir hablando de tomar las reservas, pues me parece que es un asunto que debió haber quedado en el pasado por varias razones, Vero. La primera es que cuando Correa toma en el 2007 las reservas, se encuentra con un Producto Interno Bruto de alrededor de 50.000 millones de dólares y en el año 2008 usted tenía reservas más o menos por el 10% de ese Producto Interno Bruto, es decir, unas reservas importantes. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué cambió en el país 15 años y algo más tarde? Pues indudablemente la respuesta es nada. Por lo tanto, no hay nada estructural ni de fondo en aquella propuesta desde el punto de vista del bienestar de las personas. Es decir, yo daba el ejemplo en un canal de televisión que en el mes de diciembre usted recibió 700 millones de dólares del Fondo Monetario y la pregunta es, bueno, ¿qué sintió el país? Para el tamaño de economía que hoy tenemos, pues se da cuenta que no sintió absolutamente nada. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa luego de tomar las reservas? Pues lo que pasa es que al final del día, al ser una inyección de dinero muy limitada para el tamaño de la economía ecuatoriana y que Claro. no es sostenible en el tiempo, pues probablemente la respuesta es nada. Y usted se va a encontrar al día siguiente con un problema de cómo va a cubrir los depósitos que están en la banca central. Porque entendamos otra cosa, a ver, el Banco Central en dolarización es un banco de reservas nada más, es decir, es un banco que lo que hace es captar los depósitos de los diferentes actores públicos y los públicos no financieros incluidos como los GATS, la seguridad social o el encaje bancario. Entonces, cuando usted toma esos recursos, pues indudablemente hay un principio financiero detrás, Vero, que se está violando. Y es que usted está mezclando los riesgos de actividades que son completamente diferentes. Por ejemplo, seguridad social. Usted no le puede decir a un jubilado, no se preocupe que le voy a pagar cuando saque un préstamo en el Fondo Monetario Internacional porque tomé sus reservas. Eso no existe, ¿no es cierto? Y con este ejemplo un poco simplón que doy, Claro. pues lo que se está violando es fundamentalmente la teoría financiera detrás de lo que significa cada uno de los depósitos que tiene el Banco Central. Ahora, ¿cómo funcionaba este mecanismo? El diario Primicia lo explica cuando Rafael Correa pues estaba gobernando y dice este mecanismo que se utilizó durante el gobierno de Correa consistía en que entidades públicas como el Ministerio de Finanzas, la CFN, emitían bonos, que era una promesa de pago a largo plazo y a cambio el Banco Central les entregaba dinero en efectivo, es decir, el gobierno entregaba papeles al Banco Central a cambio de efectivo. Este fue el mecanismo y bueno, ¿qué podemos pensar de que este mecanismo se vuelva a repetir, tener a cambio de dinero efectivo papeles del Estado? Que es una tontería absoluta y en realidad ahí habían varios criterios de Correa y su equipo, entre ellos Arauz, que decían, primero que la plata estaba ociosa, usted recordará aquel término, y lo cierto es que la plata de la seguridad social en algunos casos tiene que estar quieta y tiene que estar líquida y segura. Eso es lo que le dice la teoría económica respecto a la seguridad social, ¿verdad? Es decir, en ese caso usted cambia completamente los parámetros y lo que tiene que velar es porque sea primero segura, segundo líquida y tercero rentable. Es decir, es lo último que uno se preocupa en seguridad social. Lo que hicieron los correístas en su momento se conoce en finanzas, en economía, como ampliar el balance del Banco Central. Es decir, usted le transforma en un banco comercial.
es decir, presto plata y además entonces recibo un papel y por lo tanto le inflo al activo. Y eso es lo que Arauz decía, que fue la manera de engañar a la derecha, decía él de una manera tan torpe, me parece a mí, engañar no a la derecha, a la izquierda, engañarle al país. Es decir, usted no puede hacer aquello, porque si es que se metiera a prestar plata el Banco Central en términos de banco comercial, debería entonces irse a las normas de Basilea. Es decir, tal y como los bancos comerciales tienen seguridades, Ujú. tal y como los bancos comerciales piden hipotecas, igualito entonces debería ser el Banco Central. Y como no lo hicieron y recibieron papeles, entonces la plata de los jubilados estaba en términos de tener un documento que decía, yo gobierno debo y pagaré cuando pueda, casi exagerando, ¿no? Entonces, eso se llama ampliar el balance y está prohibido porque es un banco de reservas del Banco Central. Claro. Entonces, jamás puede volver a repetirse una cosa de esas porque usted obviamente le está poniendo en riesgo a la dolarización. ¿Y cuál es el ejemplo, Vero, de aquello? Digamos que usted coge la plata de los bancos y le paga la seguridad social, que eso es lo que dicen muchos de los defensores de esta teoría de tomar Ujú. las reservas. Y bueno, usted pasó de un bolsillo a otro bolsillo la plata, es lo que le dicen, es lo que le decía Correa. Cuando le debo a mi mamá, en realidad no registro esa deuda, ¿se acuerda de esa Claro. expresión que él tenía? Le debo a mi familia, entonces no debería ser parte de la deuda externa. Eso es falso. Y entonces, digamos que usted le pasa de un bolsillo a otro y no afectó las reservas, pero digamos que usted toma reservas, las utiliza para gasto, ya vamos a hablar del gasto corriente si es que usted quiere, le serviría además para un mes de gasto corriente, así de ridículas son las cifras del Ecuador, y se dedica a importar cosas. Por ejemplo, el que recibió esa plata se compra una televisión, se compra un auto. En ese momento, usted le afectó la liquidez de la dolarización. Es decir, utilizó reservas para importar cosas y eso sí es peligroso para la dolarización. Entonces, el gran resumen, ver, este tema debe estar institucionalizado, saldado y cerrado. Es decir, nadie puede poner en riesgo la liquidez del país, ni de un extremo ni de otro extremo, ni derecha ni de izquierda. Son instituciones que funcionan solas con sus propios regulaciones, seguimientos, etcétera. Y eso es lo que hace que un país sea serio, que tenga un riesgo país bajo, que atraiga inversión. De lo contrario, mañana viene un presidente y dice, me tomo toda la plata de los depósitos, gasto en volverme popular, en hacer una que otra obra, y entonces sí pongo en riesgo la liquidez de la dolarización. Eso es lo que podría pasar. Entonces, ese condicional de podría, Vero, es el que Ujú. está mal. Un país no se maneja con condicionales, se maneja con certezas. Y por lo tanto, la plata que está en el Banco Central tiene dueños y tiene destinos. Y esa plata tiene, perdón, y esos destinos, esos fondos deben respetarse institucionalmente para que nosotros seamos un país considerado como un país serio. Importante esta reflexión, Osvaldo, hablando de dueños, ¿a quiénes pertenecen las reservas internacionales? Ahí tiene usted plata de los jubilados, es decir, plata del IES, tiene lo que se conoce como encaje bancario, tiene, es decir, lo que los bancos por ley están obligados a depositar como seguridad, es decir, tal y como yo le decía, las normas de Basilea y las normas ecuatorianas le exigen que cierta parte de sus depósitos estén resguardados y líquidos en caso de que, por ejemplo, el ritmo de sus depósitos disminuya, lo cual ha pasado el último año, es decir, se han depositado plata a un ritmo menos rápido que antes, por eso usted tiene un encaje. Ese es un segundo actor del balance, de los balances del Banco Central. Hay otros como los GATS, por ejemplo, están ahí los gobiernos autónomos descentralizados. Hay plata también del sector público financiero, parte de la banca privada. Entonces, ahora se entiende por qué el Banco Central debe tener varios balances, Vero, porque cada plata es distinta en términos financieros y por lo tanto cada plata debe ser respetada. Hoy mismo lo que está sucediendo es que usted ha visto que el saldo de la reserva se ha movido. ¿Y por qué se ha movido?
se ha movido porque le ha entrado menos plata de petróleo, ha tenido que pagar deuda y no ha podido endeudarse. Entonces, hoy mismo nosotros estamos tomando ya ciertos riesgos, pero de una manera, me parece, mucho más técnica, el Banco Central manejado hoy. Lo cierto es que si es que usted acelera ese proceso de disminuir las reservas, su riesgo país va a aumentar porque a la larga, usted bien lo mencionó en la introducción, es la muestra de que usted pone en riesgo el poder pagar a sus acreedores. Y sus acreedores no solo son los externos, sus acreedores son la seguridad social, sus acreedores son los GATS. Y entonces ahí es donde se ve la combinación de diferentes dueños de plata en el propio Banco Central.